Hola a todos, soy Esteban de La Vida de un Tecondista y hoy en día quiero venir a contarles un poco de lo que es el taekwondo y de dónde surgió y cómo surgió. ¿Okay? El arte marcial que surgió de la historia de Corea. A lo largo de la historia, la península coreana ha sido un territorio muy disputado por varias potencias vecinas, China al oeste y Japón al este. Pero a pesar de sus grandes invasores, Corea del Sur desarrolló algo más que sus impotentes murallas. Desarrolló identidad, y esa identidad se expresó a través del deporte. Entre el siglo I a.C. y el siglo VIII d.C., los reinos de Goryeo, Baekje y Silla compitieron por el dominio en la península coreana. En murales de Goryeo se observan figuras imitando ataques, agarres y patadas. Pero no fue hasta Silla donde vinieron los guerreros Hwarang. Los Hwarang seguían un código basado en el budismo, que incluía lealtad al rey, valentía en batalla, piedad filial y no retirarse ante un enemigo. Este código es considerado por muchos historiadores como las bases o antecedentes del taekwondo espiritual. Dato curioso, el entrenamiento de los Hwarang iba de la mano con la música y la poesía. Ellos no querían guerreros débiles, la idea de ellos era formar guerreros, como les digo, fuertes físicamente e intelectualmente refinados. Ok. A diferencia de épocas anteriores, la dinastía Joseon fue diferenciada por ellos no invertir, si lo decimos así, en las artes marciales. Más bien, durante ese tiempo disminuyeron. Ellos iban más arraigados a desarrollar el pueblo tanto intelectualmente como... O sea, se preocupaban más, como les digo, se preocupaban más por que el pueblo fuera más inteligente, más sabio y preocuparse por la educación de ellos, a que fueran guerreros. Pero aún así se mantuvo, pero no a tal nivel como lo es hoy en día o lo eran en épocas anteriores. Durante esa dinastía salió un libro de batalla llamado Muje Do Toji. Este texto documentaba técnicas de combate coreanas, incluyendo lucha con armas. No, lucha sin armas. Entonces, es una prueba histórica de que las tradiciones marciales nunca desaparecieron por completo. Durante Joseon, el estatus social estaba por encima del entrenamiento físico. O sea, la clase intelectual estaba por encima de la clase guerrera. Se consideraba superior. Mas, sin embargo, esto cambió radicalmente en el siglo XX. En 1910, Japón anexionó a Corea. La ocupación fue sistemática. ¿Cómo funcionaba? Eliminaron el idioma coreano. Solo se podía hablar japonés, tanto en escuelas como en trabajos y todas esas cosas. Si usted no hablaba japonés, le iba a ir mal. Entonces, muchos de los jóvenes coreanos tuvieron que viajar a Corea para poder estudiar karate, especialmente el estilo Shotokan. Tras la liberación en 1945, Corea estaba devastada, dividida y sin identidad unificada. En 1950 estalla la Guerra de las Coreas. Corea queda dividida por dos estados, Corea del Norte y Corea del Sur. Ok. El país
del sur quedó devastado económicamente y no solo ocupaban reconstruir ciudades, sino también ocupaban reconstruir el orgullo de la nación. Entonces, fue hasta 1955 cuando se nombra el deporte taekwondo. Choi escribió que el taekwondo es un estilo de vida tanto como un trabajo o cualquier otra filosofía. Su visión iba más allá del combate. Antes del taekwondo existían prácticas que eran el taekjong y el subak. Ellos no eran en sí, ¿cómo le explico? No eran olímpicos, sino que eran creados como armas y defensa del país. El taekjong fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Eran métodos militares y formas de defensa popular. En 1973 se funda en Seúl la WT. Asimismo también se funda el Kukkiwon. Ahí se estandarizan Punse, grados Dan y certificaciones oficiales. Se dividen en dos, la WT y la ITF. Mientras eso pasaba, hubieron muchos confrontamientos muchas tensiones políticas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces se vio muy marcado por eso. El expresidente de la World Taekwondo, Kim Un-jong, fue clave en llevar el taekwondo a los Juegos Olímpicos, y él declaró: "Taekwondo belongs to the world". Esa visión permitió su expansión global. O sea, el taekwondo pertenece al mundo. En el taekwondo podemos ver muchas representaciones de lo que fue la historia del país, como, por ejemplo, la primera punce superior, llamada Koryo, lleva el nombre de una de las dinastías que cayó bajo el dominio chino y que se encargó de resurgir el pueblo coreano, que fue la dinastía Koryo. Entonces, el taekwondo no es solo un deporte, sino que es la identidad de un país, es la identidad de miles de personas que lucharon por ser libres. Entonces es muy importante para uno como taekwondista conocer de dónde es, de dónde viene, qué es lo que hay detrás de lo que estamos practicando, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. No es solo, como lo podemos decir, un deporte y ya. El taekwondo tiene mucho detrás. El taekwondo moderno desarrolló técnicas basadas en reglamentos deportivos, en sensores electrónicos y en cambiar la estrategia del taekwondo antiguo. Ok, aquí es donde se implementan los tan conocidos petos electrónicos, que son por sensores, o conocidos los cascos o las muñequeras o las partes de los pies. Ellos llevan sensores, las cuales van a marcar donde hay otros sensores. Entonces, va basado en la biomecánica. Ok, aquí dice que consigo trajo el ingreso en los Juegos Olímpicos en 1988, pero fue como exposición, no fue como deporte en sí, hasta en Sydney en el año 2000. Se considera el taekwondo como un deporte olímpico. Algunas de las mediciones muestran que el taekwondo, es un arte marcial que se enfoca mucho en los pies. Entonces, la mayoría de fuerza va a estar en los pies. Entonces, dice que
Así, algunas mediciones muestran impactos superiores a cientos de kilogramos de fuerza. Es considerado el arte marcial con mayor énfasis en técnicas de pierna. Volviendo un poco al pasado, volvemos a la influencia de la dinastía Joseon. Dejó una gran marca profunda en la cultura coreana. Ok, ¿cómo lo es? Vamos a citarlos. Respeto jerárquico, disciplina estricta, educación rigurosa. En el Dojang el saludo simboliza humildad. La relación maestro-alumno refleja estructura social confusionada. El Do implica perfeccionamiento constante del carácter. En pocas décadas, Corea ha pasado de la pobreza extrema a uno de los países con las economías más avanzadas del mundo. El taekwondo fue parte de eso. El taekwondo impulsó eso. Entonces, muchos profesores fueron enviados a América Latina, a Europa, a Asia, para compartir lo que es el taekwondo. Okay, hoy en día, Corea es un modelo a seguir para algunos países en vías de desarrollo. Entonces, Corea del Sur hoy en día ha logrado que su población vea viable desarrollar una carrera como deportista. ¿Cómo le digo? ¿Cómo es la palabra? Ok, vamos a cambiarlo porque no lo logré. Ellos invierten en universidades, colegios y escuelas especializadas únicamente en deportes. Entonces, los estudiantes pueden ver factible desarrollar una carrera en eso y poder vivir de eso. Lo cual para mí, como deportista, sería un gran sueño. El poder lograr vivir de algo que usted ama, como lo es el deporte. Para ir finalizando este video, podemos llegar a la conclusión de que el taekwondo no es algo aislado del siglo XX, sino que tiene consigo muchos siglos de guerras, de historia, de filosofía, de ocupaciones, de resistencia, de reconstrucción, de renacimientos. Entonces, podemos decir que el taekwondo es más que un deporte, como ya dije anteriormente, sino que es un estilo de vida para las personas. Aquí dice, cada generación ha añadido algo al legado y mientras exista alguien dispuesto a entrenar cuerpo y mente, el camino del Do continuará. Entonces, no es algo que vaya a desaparecer, sino es algo que puede llegar a aumentar. Si las personas que practican ese deporte conocen la historia y saben de dónde viene y por qué está aquí, el legado nunca desaparecerá. Nunca terminará. Preocupémonos un poco más por conocer qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El taekwondo no es solo un deporte, es historia, es vida, es un estilo de vida. Ok, es la historia de Corea convertida en movimiento. Y cada vez que un practicante levante la pierna para ejecutar una patada, está continuando con un legado milenario. No dejemos que esto se acabe, sino que impulsemos a que más personas sigan conociendo la historia del taekwondo, que es por qué es importante y por qué es importante para nosotros mismos. Cómo como deportistas podemos influenciar en las demás personas y mostrarles que vivir del deporte sí es posible y sí se puede. Esto fue todo. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Adiós.